voy a empezar a grabar y pues por favor sus micrófonos, jóvenes, por favor, ya estamos empezando a grabar. Recording in progress. Muy bien, jóvenes, vamos a hacer un pequeño repaso y pues bienvenidos nuevamente a los cursos preuniversitarios 2023 de nuestra universidad. Hoy es la tercera clase. Hoy es la tercera clase prácticamente de Citología 2, el núcleo. Jóvenes, vamos a hacer un pequeño recordatorio, lo que hablamos ayer prácticamente. Aquí. Miren, esto completamente es el núcleo, ¿no? El núcleo. Pero fuera por el núcleo, ¿qué teníamos? Fuera del núcleo, ¿qué tendríamos? ¿Qué tenemos? Membrana. Fuera del núcleo, ¿qué tenemos? Membrana. Membrana. Orgánulo. El citoplasma. Citoplasma. Ya, muy bien. Citoplasma. ¿Y del citoplasma qué venía? La membrana. Orgánulos. Membrana plasmática. Muy bien. La membrana plasmática del animal con el vegetal prácticamente había una diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Pared celular. La pared celular más gruesa. Vacuola. Vacuolas te voy a dar ahorita. La diferencia de la membrana del animal con el vegetal obviamente era el nombre. Del animal se llamaba membrana plasmática y de la vegetal, como algunos de sus compañeros dijeron prácticamente que se llama membrana, pues pared celular, ¿no? Pared celular. Así que no se olviden, jóvenes. Cuando yo diga no se olviden, jóvenes, es porque es algo muy importante, ¿no? Dijimos que la membrana celular era una bicapa, ¿no? Y estaba formado por triglicéridos, o sea, por grasas, por algunas proteínas y que se llamaban fosfolípidos, y esto que obviamente cubría a la capa, ¿no? Dijimos, jóvenes, dijimos. Y prácticamente esta capa era, ¿qué cosa? Semipermeable, ¿no? Semipermeable. ¿Por qué era semipermeable? A ver, alguien. A ver, vamos a preguntar. Porque envuelve a la célula y separa el contenido. Muy bien, de líquido extracelular, de líquido intracelular, ¿no? Era, ¿qué cosa? Sus funciones no se tenían que olvidar. ¿De quién? De la membrana plasmática. La función de la membrana plasmáticas, ¿cuáles son, jóvenes? A ver, voy a preguntar. A ver, vamos con Adriana Torrejón. ¿Puede permitir dar forma a la célula? Ya uno a la célula da forma. Es la encargada de permitir o bloquear las entradas de sustancias. Ya, también. ¿Alguien más? Es como una barrera que protege tanto en el medio interno como en el externo. Ya, muy bien, pero creo que no han entendido, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la membrana plasmática? Separar. Proteger a la célula del exterior. Entrada y salida de moléculas. Y el núcleo. Transportar nutrientes dentro de la célula. Regula el flujo de selectividad, semipermeabilidad, fagocitosis y pigmocitosis. Aida, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre de ti? ¿Cuál es tu nombre? Muy bien. Pinocitosis, fagocitosis, selección y prácticamente, ¿qué cosa? La permeabilización. Esas son las 4 funciones
primordiales prácticamente de qué, de la membrana plasmática. Y no se tienen que olvidar: fagocitosis, pinocitosis, selección y permeabilidad, ¿no? En la permeabilidad prácticamente han dicho varios y han dicho que prácticamente es la entrada y salida y la regulación. Gracias a eso es la permeabilidad. La selectividad prácticamente que lo que introduce hacia adentro pues tiene que ser algo bueno para la célula y lo que sale tiene que botar, ¿no? El intercambio, algunos hablaron de la toxina y prácticamente, pero eso se llama así. Y cuando se entra líquido a la célula, prácticamente la membrana plasmática es la que traga o lo que bebe prácticamente. Se llama cuando la membrana plasmática consume agua, ¿cómo se llama? Muy bien, pinocitosis. Y cuando come sustancias sólidas o algo sólido o algo macro que quiere comer, a eso se llama Fagocitosis. muy bien, fagocitosis. Muy bien, con eso hemos hecho un repaso de la membrana plasmática. Obviamente teníamos que saber la diferencia, ¿no? En la célula vegetal se llama pared celular. Y la pared celular, obviamente, de la célula vegetal se llamaba, obviamente estaba formado por celulosa, ¿no? Y la celulosa era una glucosa prácticamente. Y algunos fosfolípidos que prácticamente rodeaban. Pero el de nosotros era pues dos capas, una capa externa, una capa interna, que estaba recubierto por triglicéridos, o sea, por lípidos, ¿no? Yo creo que hasta ahí era la diferencia, ¿no? La otra diferencia prácticamente era en el citoplasma, ¿no? En el citoplasma, ¿qué encontramos, jóvenes? Las organelas. Muy bien, organelas y fibras que sostenían prácticamente a la célula. Y la organela de diferencia que teníamos prácticamente era la vacuola, ¿no? La vacuola prácticamente era más grande en el vegetal, y en el animal pues pequeño. Uno que era completamente que el animal no tenía, pero sí la vegetal tenía y se llama, ¿cómo se llama esa organela? Vacuola. Ya dijimos de la vacuola. ¿Cuál era? Cloroplastos. Claro, cloroplasto, pues jóvenes, ayer dijimos que el cloroplasto hacía la clorofila y le daba el color verde. Si no se acuerdan, acuérdense del hombre Hulk, ¿no? Verde. El hombre Hulk era verde, ¿no? Entonces, capaz el hombre Hulk tenía esta organela, ¿no? Y prácticamente el animal no tiene, pues, jóvenes, el animal no tiene este cloroplasto, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, tanto que les pregunté. La organela de la respiración y lo que realmente hace la energía, ¿cuál organela es? Mitocondria. Mitocondria. A no olvidarse, ¿no? A no olvidarse. ¿Y quién hace? A ver, si yo les pregunto, ¿quién hace la síntesis de proteínas? Ribosoma. ¿Y qué pasa con el retículo endoplasmático rugoso? También las hace. Igual se queda Sintetiza las proteínas y las forma las proteínas. Ella degrada y forma y almacena, por si acaso, es muy diferente. Pero el ribosoma solamente es el que degrada, ¿no? A no olvidarse, jóvenes, a no olvidarse. Bueno, y dentro de este citoplasma, que es como de tipo de gel, un líquido medio viscoso, pues vamos a dar a introducción al núcleo. El núcleo, jóvenes, es la parte más centrada prácticamente de la célula. Es la parte más centrada. Y para los que no entienden y lo que quieren entender este núcleo, ustedes imagínense prácticamente que el núcleo es una célula chiquitita,
dentro de otra célula grande. Yo creo que hasta ahí pues han llegado a entender. Y jóvenes, los núcleos se pueden dividir, que puede haber, dice, núcleos únicos y puede haber 2 núcleos hasta 4 núcleos o más núcleos, ¿no? ¿Cómo se llama cuando tenemos un solo núcleo? Unicelular. Bien, y cuando tenemos muchos núcleos, Multicelular. bien. Multicelular. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Cuántos núcleos tenemos? Somos Varios. pluricelares. Somos multicelulares, pluricelulares. Multicelulares, unicelular Tenemos varios. Multicelulares. y un celular. Jóvenes, prácticamente nosotros tenemos solamente un núcleo, jóvenes. Un núcleo. Nuestras células somáticas solo tienen un solo núcleo. El único, y escuchen, el único que tiene en nuestro cuerpo varios núcleos es el músculo. Tanto el músculo esquelético como cardíaco. El liso prácticamente solo tiene 2 o más, pero igual también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los únicos que tienen más núcleos es prácticamente ¿quién? El músculo, ¿no? Y el único que prácticamente tenemos solo uno son todo lo que se encuentra en nuestro cuerpo. Salivas, intestinos, todas las células que se encuentran ahí solo tienen un núcleo, jóvenes, no se olviden. En el libro de la guía que nos mandaron prácticamente tenía que hablarles prácticamente de un prácticamente protozoario, pues que se llama acetabulares prácticamente, que son algas. Pero he visto un poquito llegar al punto más, al núcleo de nuestro cuerpo, ¿no? Que es lo más importante. Pues le voy a hablar un poquito así de forma rápida y veloz. Los acetabularias, pues las acetabularias son tipos de algas que se encuentran en el mar y tienen un núcleo gigante. Uno, pero nomás tiene. Pero tiene un núcleo gigante, ¿no? ¿Y por qué decimos un protozoario tiene núcleo? Si sabemos que los protozoarios, ¿qué cosa? ¿Qué cosa no tienen los protozoarios? No tienen núcleo. Núcleo. Un núcleo No definido. tienen. En sí tienen núcleos, lo que no tienen son las membranas organizadas prácticamente, ¿no? Dijimos ayer eso. Dijimos. ¿O no se acuerdan? Y pues dice que esos protozoarios, gracias a su núcleo, se reproducen y hacen varias funciones en el mar, ayudan, ¿no?, a absorber microorganismos en el mar y todo eso, ¿no? Ahora sí, jóvenes, vamos a ir al núcleo, jóvenes. El núcleo, como les decía, es la parte más centrada de la célula. Esta, les dije que se acuerden que prácticamente es una célula pequeñita, ¿no?, dentro de una célula. Y obviamente el núcleo, jóvenes, es la parte más importante de la célula. El núcleo es como el cerebro, el mandador prácticamente, ¿no? Va a mandar que la célula se muera o no se muera, va a dar nutrientes, va a ayudar prácticamente a algunos organelas, como la mitocondria, ¿no? Y algo muy importante que se pueden acordar también es que el núcleo ayuda ¿a quién? ¿A quién? ¿Qué es esto? ¿Qué organela es? Retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático. Muy bien. Y prácticamente está agarradito. ¿Por qué? Porque necesita esas proteínas. ¿Quién necesita esas proteínas? El nucleolo, ¿no? Es muy importante. Dato curioso.
como es tan importante el núcleo, dijimos que es como el cerebro el que manda, da nutrientes, ayuda a los organelos, ayuda a la que membrana también entre algunas sustancias que necesita el núcleo. Entonces es el más importante. Algo también importante, ¿cuál sería? ¿Qué se encuentra en el núcleo? ¿Qué se encuentra? A ver. Nucleolo. A ver. Nucleolo. Ya, pero ¿qué es lo que más importante se encuentra? El El ADN. ADN. Los cromosomas. Muy bien, El muy bien. Ácido Muy bien, ya, tranquilo. El ADN. El ADN. El ADN prácticamente es la parte de la materia genética, ¿no? Genética. Y ahorita vamos a hablar de ADN y un poco así. Con esa introducción, pues, vamos a avanzar nuevamente el núcleo y vamos a seguir avanzando. Miren, jóvenes, ¿están viendo la pantalla? Sí. Sí. Miren, jóvenes, esto es el núcleo. Esto es el núcleo. De color azulito, violeta, no sé, cielito, ustedes vean, pues, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Soy Lo voy daltónico. a hacer un poco más de zoom para que los que son ciegos, bueno, ahí está. Esta, ¿no? Y aquí lo vamos a ver en tipo microscópico, ¿no? Miren. ¿Están viendo, no? Mi mano. Ese color prácticamente es el núcleo. El núcleo es lo más importante de una célula. De información, ayuda, neutraliza, da nutrientes, da la información prácticamente. Si la célula dice, bueno, el núcleo dice, se va a morir esta célula, una autólisis, y a esa autólisis, ¿cómo se llama cuando se muere una célula programada? ¿Cómo se llama? ¿Alguien que sepa? Apoptosis. Muy bien, apoptosis. Es una muerte programada prácticamente de la célula. ¿Gracias a quién? Obviamente, le dice, ¿no? El núcleo. Célula, ya estamos cansados de ti, a que morirse, y prácticamente esa información lleva, ¿no? ¿Lleva a quién? A los lisosomas, y los lisosomas botan unos millones de enzimas y empiezan a morirse prácticamente la célula, ¿no? A eso se llama apoptosis. Y bien, para saber el núcleo y sus estructuras, o de cómo está formado el núcleo, pues como dijimos que se imaginen una célula grande, pues es una célula chiquitita, y pues imagínense, va a tener, ¿qué cosa? Su membrana, ¿no? Membrana nuclear, así se va a llamar. Esta membrana nuclear, pues va a ser completamente una membrana semipermeable, va a ayudar a que los líquidos de la célula y del núcleo no se mezclen, sino que cosa, sean muy diferentes, ¿no? Es un protector prácticamente de ¿quién? Del núcleo, ¿no? A esa membrana nuclear también se va a llamar envoltura nuclear, y va a tener varios nombres que más adelante vamos a mencionar. Se tienen que acordar, no, se tienen que acordar. Aquí tenemos otra estructura, jóvenes, que prácticamente es el nucleoplasma, o también llamado citonuclear plasmática. ¿Por qué? Porque dice que es el líquido que se va a encontrar dentro de ¿quién? Del núcleo, ¿no? Es el líquido prácticamente del núcleo. ¿Cómo se llama el líquido del núcleo? Se llama nucleoplasma. A no olvidarse. Y tenemos un punto más voluminoso, ¿no? Completamente. En el centro del núcleo se va a llamar nucleolo. Nucleolo, no se olviden. No es lo mismo decir núcleo con nucleolo, ¿no? Es muy diferente. Y ya lo vamos a saber después.
Otro que es prácticamente más importante. Miren, jóvenes, eso que está como gusanos, que ustedes pueden ver así naranja, ¿no? Naranja prácticamente, ¿no? Algunos medio engrosados. ¿Cuál sería eso? ¿Cómo se llamaría? Cromatina. Que están la cromatina. Muy bien, la cromatina. ¿No? Muy bien, jóvenes, con eso estamos quedando prácticamente que hay, ¿qué cosa? Estructuras del núcleo, ¿no? Una envoltura nuclear, nucleoplasma, que es el líquido, la envoltura obviamente es la membrana nuclear, el nucleolo, que es un tipo de órgano, ¿no? Pero que es dentro del núcleo, y la cromatina, que está pues como en forma de garabatos, ¿no? Miren aquí, jóvenes, nuevamente, ¿no? Aquí tenemos nucleolo, nucleoplasma, que es el líquido, ¿no? Completamente. Aquí vamos a hablar, jóvenes, de cada uno. Estos se pueden anotar, jóvenes, ¿no? Aquí tenemos varios tipos de nombres. Las estructuras nuclear, ¿no? La carioteca, prácticamente la carioteca es la membrana nuclear, o la bolsa nuclear, también llamado así, ¿no? El carioplasma, o también llamado el carionúcleo, o el jugo nuclear, o el líquido nuclear, también llamado así, carioplasma. El otro prácticamente el nucleolo, que tiene el mismo nombre, que es el núcleo, que es de forma más alargada, más abollonada, ¿no? Prácticamente. Y la cromatina, que es, vean como esto, ¿no? Parece que un peladito había rayado, digamos, aquí dentro de una pelotita, ¿no? Todo rayado, eso es la cromatina, ¿no? Y eso sí se puede anotar, chicos. Funciones del núcleo prácticamente. Regulan los procesos celulares, intervienen a la división celular, realiza la replicación y la transcripción de las partes genéticas del ADN, ¿no? Eso se pueden anotar, jóvenes. Y prácticamente hasta ahí. ¿Dudas o preguntas que tengan, me la pueden hacer? No hay, ¿no, jóvenes? ¿Podría volver un ratito para poder escribir un poco de la otra parte? Les hago captura y lo paso. Si ya tienen grupo, pues saquen captura y pueden enviar, ¿no? ¿Puedo preguntar? Sí, pregunta. El citoplasma, que es el líquido, ¿también es conocido como citosol o es otra cosa? El citosol. Sí, también lo podemos decir como citosol, ¿no? Porque es líquido, ¿no? Pero si decimos sol, quiere decir líquido. Y si decimos gel, es algo semi-líquido, o sea, como gelatina prácticamente, ¿no? Y esto tendría que ser gelificación o solificación, podríamos decir. Pero sí te puedo aceptar sol en parte del líquido, ¿no? Que es el carioplasma o el jugo del nucleoplasma prácticamente, ¿no? Ya. Doctor, una pregunta acerca de la histona. ¿Qué son esas? Ahí dice que en la cromatina está formada por el ADN y las proteínas histónicas y no histónicas. Ahorita vamos a llegar, mi querido amigo de histonas. Ahorita vamos a hablar y espero que no te pierdas. Ya después les voy a explicar cosas. Pero son una proteína. Para que no me digas que él no nos quiso explicar. ¿Ya son, no, jóvenes? Muy bien. Vamos a seguir y vamos a hablar primeramente de la envoltura nuclear. ¿Cómo dijimos que se llama la envoltura nuclear, jóvenes? Membrana nuclear. Carioteca. Membrana nuclear, muy bien. ¿Cómo dijimos también que se llamaba? Carioteca. Muy bien, carioteca, muy bien.
¿no? Y pues no se olviden, ¿no? Envoltura nuclear, membrana nuclear, ¿no? Carioteca, ¿no? Y prácticamente se tienen que acordar, jóvenes. A ver, aquí tengo creo una diapo. No se olviden, como es una membrana, jóvenes, como es una membrana prácticamente similar, vamos a decir similar o igual a quién, a la membrana plasmática de la célula. La membrana plasmática tenía dos capas, ¿no? Una capa externa y una capa interna. Aquí vamos a llamar membrana. Membrana nuclear completamente externa, membrana nuclear interna. Es también una bicapa. Aquí, miren. Aquí y aquí. Para los que son ciegos, pues no voy a remarcar, ¿no? Ahí está. Y membrana nuclear y membrana externa e interna, ¿no? Entre la capa externa y la capa interna del nuclear va a haber un espacio que se va a llamar el espacio perinuclear. ¿Cómo está formado estas capas? Primeramente, de proteínas y de lípidos. ¿Qué vamos a encontrar en el espacio perinuclear? Vamos a encontrar líquidos, ¿pero de qué? De proteínas y triglicéridos, ¿no? Gracias a esto prácticamente va a ser una membrana que va a recubrir y obviamente va a separar el líquido del citoplasma de la célula y el líquido del núcleo. ¿Te llegó a entender, jóvenes? Yo, tu micrófono. Apaguen su micrófono. Muy bien. ¿Se entendió, jóvenes, o no se entendió? Sí, Liz. Más o menos, ¿puede volver a decir sobre las capas nucleares internas y externas? El espacio nuclear. Ya, por eso apaguen sus micrófonos, jóvenes, para que puedan escuchar. La membrana plasmática o la envoltura nuclear o el carioteca está formado por una membrana nuclear externa y una membrana nuclear interna. Entre estas dos bicapas o entre dos membranas se encuentra el espacio perinuclear. El espacio perinuclear es completamente un líquido gelatinoso que va a estar formado prácticamente ¿de qué? De proteínas y triglicéridos, o sea, lípidos, ¿no? Y asimismo la membrana va a tener su componente que va a ser proteínas y lípidos, ¿no? Hasta ahí yo creo que entendieron. Ya. Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Sí, Miren, jóvenes, miren, esto es la membrana completamente. Pero miren, jóvenes, en esta parte entre las membranas, ¿no? Esta es una membrana y esta es otra membrana. Hay, ¿qué cosa? Un pequeño orificio. A ese orificio se va a llamar poro, ¿qué? Poro nuclear. Este poro nuclear es un verdadero conducto, así como la membrana formaba, ¿no? De la célula, prácticamente igual el núcleo va a tener un conducto, pero este conducto se va a llamar poro nuclear. El poro nuclear, jóvenes, es un verdadero conducto. Y lo vamos a ver acá. Miren, aproximadamente dice de 100 a, ¿no? Pero en nuestro lenguaje vamos a decir de 15 hasta 30 del grosor o de la anchura de este conducto, que prácticamente es nanómetros. De 15 a 20 a 30, o en algunos libros dice de 10 a 20 nanómetros que hace este conducto. ¿Qué tiene este conducto? ¿Qué tiene? Prácticamente proteínas, porque las proteínas van a ser
los verdaderos canales de este poro nuclear prácticamente, ¿no? Y miren, esos son proteínas cónicas y estos proteínas centrales. Las proteínas cónicas, jóvenes, van a ser, ¿qué cosa? El verdadero canal. Un verdadero canalcito van a formar, un verdadero canal. ¿Para qué? ¿Para qué hay un poro en la membrana, en la carioteca? ¿Por qué hay un poro? ¿Por qué hay un conducto, jóvenes? A ver, de esa idea. Para permitir la entrada de alguna sustancia. Para Muy transportar bien. los nutrientes. Claro, ¿por qué tiene que haber una membrana? ¿Se imaginan que esté todo cerrado? ¿Cómo va a salir pues las proteínas si necesitan prácticamente algunos organelas? ¿Cómo va a salir algunas cosas, algunos sales minerales, iones, elementos, algunos químicos, enzimas? Y especialmente cómo va a salir el retículo, el ribosoma mensajero prácticamente, o el ARN mensajero prácticamente, cómo va a llevar información pues a las organelas. Entonces sí o sí tiene que haber un poro, ¿no? Y este poro está formado por estos tipos, ¿no? Y la proteína central es como decir, es como un soldadito que dice, tú entras sí, tú entras no, tú entras sí, tú entras no. Es el verdadero, ¿qué cosa? Que es el verdadero de como una puerta prácticamente, que el líquido no se entre y no salga prácticamente, ¿no? Dime. O sea, se podría decir que es como un conducto que permite que la célula vea lo que necesita y lo que no necesita, ¿sí? Sí, tipo así, exactamente, ¿no? Exactamente, muy bien, jóvenes, muy bien, ¿no? Eso es el poro. Y hay algunas cositas que podemos saber, pero no creo que en ese momento lo sepan, pero más adelante capaz lo podemos detallar a profundidad. Pero acuérdense, el poro nuclear es un conducto, ¿no? Prácticamente, ¿qué cosa? Ayuda, ¿no? Como toda membrana, ayuda a que salga líquido y que entre líquidos que le sirvan al núcleo, ¿no? Con eso yo estoy contento. ¿Entendieron, jóvenes, no? Que si no... Sí, perfectamente. Ya, muy bien. Sí, Lisa. Vamos a hablar del nucleoplasma. Y miren, tomen nota o anótense, no sé, jóvenes, pero miren, el nucleoplasma, como su compañera dijo, por eso les dije, sí le acepto porque sí, ¿no? Nucleoplasma, también llamado cariolinfa, también llamado citosol nuclear, como su compañera dijo, hialoplasma nuclear, jugo nuclear, matriz nuclear o carioplasma. Miren cuántos de nombres hay, ¿no? Y prácticamente el nucleoplasma en su conjunto es un líquido viscoso que va a ayudar a sostener al ADN prácticamente, que es la cromatina, y va a sostener al núcleo, ¿no? Entonces, no se olviden, ¿qué es el nucleoplasma? Es un líquido. ¿Y cómo podemos decir tipo viscoso? Vulgarmente lo vamos a comparar como el aceite. Todos conocen el aceite, ¿no? Me imagino. Sí. Ya. Tipo así es ese líquido, ¿no? Que sostiene, ¿qué cosa? A la cromatina, obviamente al ADN y al nucleoplasma, como una pelotita, ¿está claro? Una pelota. Eso, jóvenes. ¿Una retina ocular? Sí, también, muy buena idea, también, exactamente, ¿no? Y eso se puede anotar, jóvenes. El nucleoplasma tiene la función síntesis de los diferentes tipos de ácidos nucleicos, duplicación de materia genética durante la división celular, ¿no? ya les dije que es como un líquido. Obviamente los líquidos que va a tener agua, iones, proteínas,
algunos componentes del ADN, ARN y algunos minerales, ¿no? Entonces, no se olviden, si quieren, sáquenle Scratch, no sé. Ya, muy bien. Jóvenes, ¿saben por qué es importante el nucleoplasma? Y eso se pueden anotar. Aquí tenemos, ¿qué cosa? Aquí, ¿qué tenemos, jóvenes? Aquí. ¿Qué es esto el que estamos viendo aquí medio? La cromatina. Cromatina. Bien, muy bien, la cromatina. La cromatina, jóvenes, prácticamente es ADN, ¿no? ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿no? Esto, jóvenes, es la cromatina. Cuando hay una división celular, o sea, el núcleo le dice prácticamente, nos vamos a dividir. O sea, ¿qué quiere decir? Me voy a dividir la célula en dos, dice. Entonces, para que haya una división, lo que hace pues la cromatina se condensa y empieza a dividirse. Y como se va a dividir en dos, va a necesitar sí o sí nutrientes, proteínas y algunas sustancias más. ¿Y quién la tiene esa sustancia? Obviamente en el líquido va a haber. En el líquido va a haber. Y eso se va a pegar y van a formar una cadena hija y una cadena mamá. ¿Gracias a quién? Al nucleoplasma. Vean qué importante es. Cuando el ADN se quiere duplicar o quiere tener dos ADNs, prácticamente el líquido que se encuentra dentro del nucleolo va a dar una cadena, ¿no?, para la madre y otra cadena para la hija. ¿Quién da eso? El nucleoplasma, ¿no? Gracias a algunos ARN mensajero de transferencia, ¿no?, que ayudan prácticamente a que pillen al ADN, ¿no? Poquito dato curioso que ustedes puedan saber. Y aquí vamos a hablar del nucleolo. ¿Qué es el nucleolo? ¿Alguien que sepa qué es el nucleolo? Es donde se guarda el ADN y ARN. Si no me equivoco. Ya, alguien más que tenga una noción más. Se encarga de fabricar los ribosomas. Muy bien. ¿Quién es ese corcho? A ver, ¿quién es ese inteligente, ese chupetín? Prácticamente es eso, joven, ¿no? El nucleolo es un verdadero molécula de proteína formadora ¿de quién? De ribosomas. Gracias al nucleolo prácticamente forman ¿qué cosa? Ribosomas. ¿Y qué se encuentra aquí? El ARN. Y no se olviden, jóvenes, no se olviden, no se van a confundir. El nucleolo tiene al ARN. El núcleo tiene al ADN. ¿Y dónde está el ADN? En la cromatina. No se olviden y no se van a confundir prácticamente, ¿no? En latín, nucleolus significa núcleo pequeño. Nucleolus significa en el latín pues núcleo pequeño centrado del núcleo, que es muy diferente. Prácticamente el nucleolo es una proteína en gran magnitud, ¿no? Acá tenemos, lo voy a hacer un poco de zoom. Miren, aquí si vemos prácticamente en un microscopio óptico, esto sería la membrana, el citoplasma, ¿no?, las cromatinas y esto, ¿no? Entonces no se olviden dos cosas muy importantes: formación de ribosomas y prácticamente, ¿qué dije? Que tenía ARN, ¿no? No se olviden, jóvenes. No se olviden. ¿Dudas hasta acá? Pero dicen entonces los ribosomas tienen ARN y el otro, el núcleo, tiene ADN o el nucleolo, ¿cómo era?
Sí, Lisen, explique esa parte, me confundí igual, por favor. El nucleolo tiene ARN. ¿Y qué les dije? Que prácticamente es el que forma ribosomas. Y el que tiene ADN es el núcleo. ¿Gracias a quién? A la cromatina. ¿Ahora sí? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Ya, a ver. Porque si no, a ver, vamos a preguntar. A ver, mi querido. A ver, Adrián Lafuente. Sí, doctor. ¿El nucleolo de qué está formado? De proteínas y eso. De proteína, muy bien. ¿El nucleolo qué va a formar? El ARN, no los ribosomas. ¿Puedo responder, doctor? Ribosoma, obviamente, ARN. Y una de sus compañeras dijo, ¿en todos los ribosomas tienen ARN? Sí, tienen ARN, pero son ARN, ¿qué cosa? Sintetizadoras, por eso se llama ribosomas. Van a sintetizar gracias a ese ARN. ¿Gracias a qué? A esa proteína que tienen como ARN, que tienen que sintetizar. Tienen ya, ¿qué cosa? Codificación en su ARN de los ribosomas, ¿no? Muy bien. Preguntas que tengan hasta acá, a ver. Algunos capaz no entiendan este tema porque es un poco más micromolecular, perdón, y pues algunos se van a perder, pero igual, si no entienden, pregunten, jóvenes, para que volvamos a repetir correlativamente, ¿no? Doctor, una pregunta. Escuché decir de que el ADN contiene todas las recetas para hacer las proteínas. ¿Es eso cierto? Claro, es cierto. El ADN tiene la función prácticamente de que tiene la receta, como tú dices, para que cumplan una función. Si no tuviera el ADN ese dominio o ese tipo de información, no le diría pues al mitocondria que haga pues ATP o energía, ¿no? El ADN le dice le da esa información. ¿Sabes qué? Tienes que hacer sí o sí la energía, ¿no? Eso es cierto. ¿Algo más? Bueno, nada más. Sigamos. Entonces, muy claro, ¿no? El nucleolo, jóvenes, está formado de proteínas. El nucleolo forma prácticamente el ribosoma. Y prácticamente, ¿qué cosa? El ARN, ácido ribonucleico, ¿no? Muy bien. ¿Quedó claro hasta ahí, jóvenes? Muy bien. Sigamos. La cromatina ahora, jóvenes. Aquí se va lo más peligroso. A ver, la cromatina, ¿qué entiende? A ver, la cromatina, a ver, alguien que nos dé un entendimiento. A ver, alguien. Puede ser formadora de cromosomas. Es un complejo del ADN. Ya. Muy bien. Ahí dice que es la forma en la que se presenta el ADN. Hace rato hablamos. Muy bien. ARN y el núcleo es el que tiene el ADN en forma, mencionando las cromatinas. Jóvenes, y aquí hay un dato, miren, jóvenes. La cromatina, jóvenes, prácticamente es el ADN. Es
ADN. Pero es un ADN, ¿qué cosa? Descondensado. ¿Qué quiere decir descondensada? Que prácticamente es una sola cadena. O sea, una sola cadena prácticamente se representa. O sea que no hay división todavía de ¿quién? Del ADN. ¿Y qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico. ¿Y qué es el ácido desoxirribonucleico? Es lo que mantiene contiene la material genética. Cromosoma. Ya, muy bien. Pero en sí, ¿de qué está formada esto? De 23 pares de cromosoma. No se olviden, chicos. Miren, es una proteína, jóvenes. Es una proteína el ADN, pero es una proteína pequeña. Y esa proteína pequeña y compleja se va a llamar ácido nucleico. Y el ácido nucleico del ADN se llama ácido desoxirribonucleico. ¿Entendieron o no entendieron? Otra vez, doctor. Otra vez, por favor, más lento. ¿Puedes repetir, por favor? Ya, Como para escuchen, nosotros. jóvenes. Escuchen, jóvenes. El ADN es una proteína pequeña. Es una proteína pequeña. Esta proteína pequeña se llama ácido nucleico. Ácido nucleico. Y para decir la proteína del ADN, o sea, para decir ADN, obviamente tenemos que decir ácido desoxirribonucleico, que es prácticamente una proteína pequeña. ¿Cómo se llama esa proteína pequeña? Ácido nucleico. ¿Ya o nada? Sí. Más o menos. Algo. Serían proteínas nucleares. Muy bien, ya. Prácticamente, ¿no? Proteínas nucleares. Esas proteínas nucleares se van a llamar ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿no? Y lo que va a formar al ARN prácticamente es esa misma proteína, pero esa proteína no va a ser completada, porque el ARN tiene una sola cadena y el ADN tiene dos cadenas, ¿no? Eso sí saben, pues, de colegio. ¿O no saben? Sí. Sí, doctor. Sí, dices. Ya, muy bien. Miren entonces, jóvenes, que el ADN dice qué cosa. Es una cromatina. Una cromatina es un ADN. ¿No es? Una cromatina es un ADN. Y un ADN está formado ¿por quién? Por proteínas nucleares. Eso estamos diciendo, ¿no? Hasta ahí quedémonos, ¿no? Hasta ahí quedémonos. Ya, nada más. Miren, jóvenes, miren, jóvenes. Aquí prácticamente voy a hacer un zoom. Miren, ¿eso qué sería, jóvenes? Cromatina. Muy bien, cromatina. Sí, cromatina. ¿Qué estamos viendo aquí? Cromatina, ¿no? Cromatina. Pero si yo saco, miren, esto aquí, ¿no? ¿Qué sería? Una fibra de cromatina, ¿no? Una fibra de cromatina. Dentro de esta fibra de cromatina tenemos ¿qué cosa? ¿El ADN? Muy bien, ADN. Son unos capísimos ustedes, unos cracks totalmente. Muy bien, excelente. Hasta ahí han entendido correctamente. Miren, jóvenes, miren, aquí. Tienen que tomar apunte, no sé la verdad, pero como es algo micro, ya está difícil. Miren, estas fibras, ¿no? Estas fibras las vamos a llamar cadenas de ADN. Cadenas de ADN.
Miren, este azul. Cadenas de ADN. Miren, cadenas de ADN. Que son como hilitos, ¿no? Como hilitos. ¿Están viendo, no, jóvenes? ¿Están viendo? Sí. Sí. Ya, muy bien. Sí. Cadenas de hilitos. Los ADNs van a estar acá, jóvenes. O sea, este es ADN, 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 ADN. Y miren estas pelotitas. Pelotitas, 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 pelotitas y pelotitas. A esas pelotitas, jóvenes, se llama nucleosoma. Nucleosoma. Y no se van a confundir. Ni con nucleolo, ni con núcleo, ni nucleosoma. Anótense, jóvenes. El nucleosoma es el conjunto de ¿qué? De 8 histonas. De 8 histonas. ¿Y qué son esas 8 histonas? Son moléculas de proteínas. Son moléculas de proteínas. Ya. ¿Todos hasta ahí entendieron? ¿O vuelvo a repetir? Sí, ¿Puede volver a se entendió. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ya, voy a repetir para las personas que no captan, como yo. Miren, esto es una cadena. La cadena del ADN. Y esto, que son como pelotitas, se llaman nucleosomas. Nucleosomas. ¿Qué son nucleosomas? Son un conjunto de histonas. ¿De cuántas histonas? 8. 8 histonas forman un nucleosoma. ¿Qué son las histonas? Moléculas de proteínas. Muy bien, muy bien. Proteínas. Ahora escuchen, jóvenes. Hasta ahí ya. Quedamos, cortamos, borramos capítulo, borramos casi lo que sea. Ya. Esta cadena de ADN está rodeando ¿a qué? A los Nucleosomas. Muy bien. Está dando vueltitas 2, está rodeando vueltitas 2, vueltas y vueltas y vueltas. Sí o sí tiene que hacer 2 vueltas. ¿A quién? Al nucleosoma. Y miren, lo vamos a hacer en una vista más grande para que ustedes entiendan. Miren, ¿no? Una vueltita, 2 vueltitas. Viene por aquí, una vueltita y 2 vueltitas, ¿no? Eso, la cadena de ADN está haciendo ¿a quiénes? ¿A quién está haciendo vueltitas? ¿A quién? A los nucleosomas o moléculas de proteínas. Muy bien, ya. Cracks. Ahora, jóvenes, quiero que se acuerden esto. Miren, voy a dibujar, miren, aquí. Aquí otro chiquitito, chiquitito. Aquí otro chiquitito. Esto, anótense, puede ser que más adelante les pueda preguntar. Miren, a esto prácticamente, entre cadena y cadena que se está yendo al otro lado, se llama histona 1. Histona 1. A esta histona 1 es un tipo de proteína, ¿no? Molécula de proteína. ¿Para qué sirve? Para que siga el curso de ¿qué? De la cadena de ADN. Para que vaya el curso de ADN. ¿Y también para qué? Para proteger a la cadena. ¿Se imaginan que este se vaya más allá y este se vaya más allá? Se rompe, pues, ¿no? Se rompe, ¿no? Se fracciona. Y prácticamente la histona 1 ayuda al sostén, ayuda a que siga su curso. ¿Qué cosa? La cadena de ADN. ¿Capta? Sí. Ya, muy bien, excelente. Y miren, jóvenes, otra cosa.
otra cosa. Aquí voy a dibujar. Miren, eso es, ¿no? Eso que estoy dibujando, ¿qué es? Nucleosomas. Nucleosoma. Muy bien, nucleosomas. Estén atentos, chicos, estén atentos. Miren, voy a hacer esto. Voy a dar vueltitas. Las cadenas de ADN. Voy a dar vueltitas. Cadena de ¿Eso qué ADN. es? Cadena de ADN. ADN. Cadenas de ADN. Cadenas de ADN. Muy bien. ¿Y aquí qué va a tener? Otro chiquitito. Zona 1. Zona 2. A estos jóvenes se va a llamar jóvenes eucromosoma. Eucromosoma. A eso se llama, ¿qué se llama? Cromosoma descondensada. Descondensada. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué son las cromatinas descondensadas? Son eucromosomas. Y las eucromosomas, ¿qué son? Prácticamente son cadenas enrolladas en los cromosomas. ¿Capta o no capta? Hasta la parte donde dice cromosoma. ¿Cómo dijo? Repítalo, por favor. Es un trabalengua total. Ya, a ver, ¿quién es el joven que dijo, a ver, qué son las histonas? A ver, todo eso, a ver, ¿quién dijo, a ver? Yo soy doctor. Ya, muy bien, vamos a hacer un repaso contigo. Vamos a tratar de dialogar contigo. Mira, la cromatina descondensada es también llamada eucromosoma. La eucromosoma dijimos que es el enrollamiento ¿en qué? En los cromosomas, ¿no? Ajá. ¿Ahora sí entendieron o no? A ver, explícame tú. A ver. Joven. Sí. Ya mencionó que la eucromosoma o cromosoma descompensada. Descondensada. Descondensada. Era las cadenas envueltas en los cromosomas. En los cromosomas. De ADN. Muy bien. A ver, y miren, yo les voy a hacer a los revés, porque fuimos de atrás, de adelante hacia atrás, ¿no? Ahora vamos a ir de atrás hacia adelante. Los cromosomas son enrollados en la eucromatina y se descondensa, creo que algo. Oiga, doctor, yo a lo que le entendí mejor era de que esas bolitas, las más grandes donde estaban envueltas, eran son los nucleosomas. Los nucleosomas. Y los nucleosomas. Los que enrollan los nucleosomas, no los cromosomas. Ya, algunos sí tienen idea. Ya, tranquilos. ¿Para qué preguntan? No, mentira. Ya, a ver, chicos. Miren, esto, lo que está enrollando, dijimos que eran cadenas de ADN. ¿No? Cadenas de ADN. Que están prácticamente rodeando ¿a quién? Al cromosoma. ¿No? Cromosoma. Entonces, el ADN cuando está enrollando disculpe, no eran los cromosomas. ¿No era el nucleosoma? Pero, sí, nucleosoma. Muy bien. Nucleosomas, perdón chicos, nucleosomas, sí, está bien. Nucleosomas está rodeado por la cadena de ADN, ¿no? De ADN. A ese enrollamiento del nucleosoma
prácticamente está rodeando la cadena de ADN, ¿no? A eso se llama eucromosoma. Y el eucromosoma son cadenas o cromosomas descondensados, ¿no? Hasta ahí yo creo que han entendido, ¿no? Sí, Ya. Los nucleosomas están rodeando por las cadenas del ADN. A eso se llama eucromosomas, también llamado cromosoma descondensado. Ya. Ahí está, ¿no? Ahí está. Dicen entonces por eso que lleva el nombre de desoxirribonucleico. ¿Perdón? Por eso que es, digamos, ácido desoxirribonucleico, ¿no es? Sí, Porque exactamente. es un cromosoma descondensado. Exactamente. Muy bien por ti, señorita, muy bien. Y miren jóvenes, aquí voy a dibujar. Aquí hay uno, otro. También como, ¿cómo dijo el otro? ¿Cuál otro? No te escuché. No sé cuál era la pregunta. Del eucromosoma, el otro también llamado, ¿cómo dijo? ¿Nucleosoma? Cromatina descondensada. Cromosoma descompensada. Cromosoma Muy bien. descondensado. Ya, Cromosoma descondensado. ya, gracias, Lisa. Ya. Miren, ya, para que no nos hagamos líos, no nos metamos en nada, ya escuchen. El nucleosoma está rodeado por la cadena de ADN, nada más. A eso se llama eucromosoma, también llamado cromosoma descondensado. ¿Ya? ¿Eso ya está listo? ¿A todo en general? A todo en general. Ya, muy bien. Ya, estamos quedando ahí. Miren, ahora miren, jóvenes, los nucleosomas, miren, los nucleosomas se han juntado en forma de ¿qué? ¿En forma de qué? Cadena. En forma de cadena, ¿no es? En forma de cadena. En forma de cadena, ¿no es? Se están uniéndose. Y miren, aquí están rodeados nuevamente están rodeando ¿quiénes? La cadena de ADN. ADN de ADN. Exactamente. Ya. Cadena de ADN bien están rodeando. Cuando se alinean en forma de cadena los nucleosomas, cuando se reúnen, ¿no? Completamente, ¿no? Anótense. Cuando se juntan en una sola cadena los nucleosomas y el ADN empieza a dividirse o a duplicarse, ¿no? Se va a llamar heterocromosoma. ¿Puede volver a repetir, por favor? Cuando se divide, ¿no? Cuando se hace una línea o cuando se unen los nucleosomas y cuando hay división del ADN, o cuando está iniciando la división del ADN, a eso se llama heterocromosoma. Este heterocromosoma se llama ¿qué cosa? Cromosoma condensada. Este cromosoma condensada prácticamente va a tener otro nombre que se va a llamar cromosoma. Recién. Entonces, ya sabemos, en la cromatina vamos a tener ¿qué cosa? Cromosomas descondensados. Y ya sabemos que es un
que es una cromatina descondensada, ¿no? Si queremos hablar de cromosomas, prácticamente, ¿qué quiere decir? Que el ADN está iniciando su duplicación y que hay, ¿qué cosa? La unión o la cadena ¿de quién? Del nucleosoma. Prácticamente eso se llama heterocromosoma o también, ¿qué se llama? Cromosoma condensado, ¿no? Todo eso les expliqué, jóvenes, para que ustedes se den cuenta. La cromatina es condensada y el cromosoma prácticamente es condensado, ¿no? ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, dime. Es que no entendí eso de la cromatina. La cromatina es un cromosoma descondensado, ¿no? Y la cromosoma es un cromosoma condensado. ¿Sí? Exacto, perfecto. Apúntalo así, anótalo, no sé cómo lo hará. Mejor yo sé. Pero ya saben de dónde sale, pues, ¿no? Ya saben de dónde sale. Ya. Esto prácticamente, jóvenes, es cuando la célula está tranquilita. O sea, no hay división, no hay división. Y esto prácticamente se convierte así cuando, ¿qué cosa? Cuando Hay división. Cuando se divide. Cuando se divide, ¿no? Divide, prácticamente. ¿No? Ya saben por lo menos eso, jóvenes. No creo que nadie enseña así, pero ya tienen una idea, una noción, ¿no? ¿Están atentos o no? Sí. Ya, seguimos, ya, cambiamos de página. ¿Pero todo ok? Sí. Sí, Ya, ahora sí. Vamos a hablar de los cromosomas, ¿no? Los cromosomas, jóvenes, ¿son qué cosa? Son cromosomas Condensados. condensados. Muy bien. ¿Ves? Si no les he explicado, jóvenes, no sabían qué es un cromosoma y qué es una cromatina, que son muy diferentes. ¿Una cromatina qué es? Cromosoma Condensada. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Y ya saben el proceso que hace para que sea descondensado y condensado. Ya, muy bien. Ahora, jóvenes, los cromosomas, como saben que son cromatinas condensadas, prácticamente esta se va a hacer más visible. Miren en forma de X, ¿no? En forma de X. ¿Están viendo, no? En forma de X. Y miren, jóvenes, este de forma de X, miren así, ¿no? Aquí y aquí, ¿no? Unos cuerpitos prácticamente están formados, ¿no? Unos cuerpitos. Y miren, jóvenes, este cromosoma aquí dentro, jóvenes, se encuentra, ¿qué cosa? Ese ADN enrollado prácticamente en esas nucleosomas, ¿no? En esas histonas. Están completamente. Anótense, jóvenes, las partes prácticamente de un cromosoma, ¿no? A ver, las partes de un cromosoma. Tienen que saber, jóvenes, esto y tienen que anotarse. Miren, jóvenes. Esto de acá, jóvenes, se llama brazos.
El brazo superior se llama brazo P. Brazo P. El brazo inferior se llama brazo Q. Brazo Q. En el brazo superior, que es el brazo P, vamos a encontrar una cabeza. En el lado superior, o sea, arriba de este brazo P, encontramos una cabeza que se llama telómero. 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 ¿No? ¿Están anotando, no, jóvenes? Y en el brazo inferior, ¿qué quiere decir? Que vamos a encontrar el brazo Q y vamos a encontrar otra cabeza, pero esto no se va a llamar telómero, se va a llamar satélite. Satélite. ¿Gracias a quién se hace el satélite? Gracias a una estrangulación del bracito, del brazo Q, ¿Cómo se forma este satélite? Gracias a una estrangulación que hace el bracito. A eso se llama satélite. Y esta estrangulación, pues, se conoce como constricción secundaria, o ¿qué cosa? Se podría llamar segundo centrómero, o prácticamente podemos decirle estrangulación o constricción de ¿quién? Del bracito, ¿no? Del bracito. ¿No? Ahora, jóvenes, miren esto, ¿no? Cuando los bracitos prácticamente están divididos, es gracias a ¿quién? A este tipo de conducto membranoso, podemos decir, o de un pequeño ligamentito que se llama cinetocoro. Cinetocoro. ¿Qué es el cinetocoro? Prácticamente una pequeña membrana que está dividiendo a los dos bracitos. Dentro de estos cinetocoros se encuentra la estrangulación o la parte de sobresaliencia o el inicio de la división de los bracitos que se llaman centrómeros. Centrómeros. Tienen que acordarse porque les voy a decir ahorita qué cosa. ¿No? Miren, aquí tenemos otra vuelta. ¿Qué tenemos aquí? Como dijimos que se llama la cabecita del brazo P. ¿Cómo se llama la cabecita? Telómero. Muy bien, telómeros. Muy bien, telómeros. ¿Y cómo se llama la parte final de la cabecita de aquí? Satélite. Muy bien, satélite. Entre el satélite y el bracito Q, ¿qué teníamos? Constricción secundaria. Muy bien. Se tienen que saber esto porque vamos a hablar de meiosis, de mitosis, y tenemos que saber de dónde se agarran. Y vamos a hablar en la ley de Mendel y tienen que saber, jóvenes. ¿No? Aquí miren, jóvenes, microtúbulos prácticamente dice. Voy a ver aquí. Microtúbulos del centrómero, ¿no? Prácticamente del cinetocoro, prácticamente, ¿no? El cinetocoro, mire, es como una membranita, pues algo que le está ahorcando prácticamente para dividir, ¿no? En brazo superior, brazo inferior, o brazos P y brazos Q, prácticamente, ¿no? Está dividiendo, ¿qué cosa? El cinetocoro. Pero realmente, miren, jóvenes, el centrómero, ¿qué quiere decir centro? Pues centro de quién? Del cromosoma, eso quiere decir. Y para los que no saben qué significa cromosoma, cromo significa color y soma significa cuerpo. ¿Qué quiere decir? Un cuerpo de color. Pero este cuerpo de color está formado ¿de qué? ¿De qué va a estar formado? De ADN. Cadena de ADN. Gracias, de ADN.
Gracias, de ADN. Muy bien. Anótense esto. Cuando yo parto en dos, cuando yo parta en dos, jóvenes, miren, cuando yo parta en dos al cromosoma, se va a llamar cromatide. Cromatide. ¿Qué es la cromatide? Cromatide. 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 O cromátida. O cromatida. 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 ¿Qué son las cromátidas? Es la división de un cromosoma. La división del cromosoma. Muy bien, muy bien, muy bien. No, ahora, estos bracitos, cuando ya están en cromatida, se llaman, ¿qué cosa? Alelos. 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 Y cuando queremos hablar de una partecita de los alelos o de un bracito, se llama locus. Locus. ¿Y qué hay en el locus? ADN. 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 La cromatina es la división del cromosoma y dentro de estos bracitos van a llamarse alelos, y si queremos hablar de una zona se llama locus, y en ese locus se encuentra el ADN. No sé si están entendiendo, pero bueno. Se entendió perfectamente. Perfecto. Muy bien. Jóvenes. Disculpe, perdone. Entonces, lo que viene a ser el brazo, cuando está separado es un alelo y cuando sale a una parte en específico es un locus, ¿no? Exactamente. Bien. Entonces, específicamente vamos a encontrar el ADN en el locus específicamente. Sí, sí. Entonces, ¿podrían un ratito ir a la antigua diapositiva, por favor? Ya. Ya. ¿Ya? Sí. Ya. Tienen que saber, jóvenes, esto también. Tipos de cromosomas en su forma. Los tipos de cromosomas vamos a pillar en sí cuatro. Este cromosoma, ¿no? Es completo, por si acaso, este cromosoma. Aquí adentro está el ADN enrollado prácticamente. Aquí está información de cada uno de sus genes. Si yo saco una partecita, dijimos qué cosa, ¿cómo se llama esta partecita? Locus. Bien. Muy bien, en esta partecita de locus puede haber una característica o una codificación de su ADN, digamos que le salga su pelo, el color, sus ojos, no sé, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pero miren, lo que queremos hablar ahorita son tipos. ¿De qué? De cromosomas. Este tipo de cromosomas, cuando hay la mitad, y esto escuchen, cuando hay, ¿qué cosa? Brazos iguales, tanto superiores como inferiores, como arriba y abajo, hay brazos iguales, la palabra iso, ¿no? Se llama metacéntricos. Cuando los cromosomas, los brazos están iguales, igualitos, se llama
metacéntricos. Metacéntricos. Cuando la parte céntrica, que es el centrómero, los bracitos superiores o los brazos P son pequeños, ya hay una indiferencia, ¿no? Cuando los brazos pequeños están, ¿no?, cortos, y el brazo Q es largo, se va a llamar submetacéntrico. Submetacéntrico, ¿no? Cuando el centrómero, ¿no?, el centrómero, cuando los brazos P están más pequeños, cuando hay una diferencia grande, ¿no?, entre el brazo pequeño y el brazo Q, prácticamente se llama acrocéntricos. Acrocéntrico. ¿No? ¿Están así, no? Nota, jóvenes. Nota, jóvenes. Los cromosomas metacéntricos y submetacéntricos y acrocéntricos tenemos nosotros. Pero el telocéntrico, que solamente predomina, y escuchen esta, cuando hay un predominio de los brazos P, también puede haber brazo Q, ¿no? Brazo P, brazos Q puede haber, pero cuando hay un predominio nomás de un brazo, se llama telocéntrico. Y los que tienen los telocéntricos, pues son otros tipos de seres. Eso nosotros no tenemos. No tenemos, ¿qué cosa? Los telocéntricos. Los telocéntricos, el ser humano no posee este tipo de cromosoma. Disculpe, para ser en específico, ¿qué tipo de seres? Hay, por ejemplo, algunos seres que prácticamente son los vegetales, hay algunos que tienen los hongos y algunas, pues, características de algunas frutas o algunos animales que viven en el mar, ¿no? Prácticamente. ¿Puedo hacer una pregunta? Así como dijo que nosotros no podemos tener el telocéntrico, ellos tampoco pueden tener los que nosotros tenemos, ¿no? Claro, hay algunos que no tienen acrocéntricos y hay otros que no tienen metacéntricos. Pero no pueden. No pueden. ¿Todos hasta ahí? ¿Ok? Ok, muy bien, jóvenes. Y para terminar, vamos a hablar de cromosomas. ¿Cuántos tipos de cromosomas conocemos? 4, ¿no? Miren, aquí hay varios tipos de cromosomas, ¿no? Eso es en forma dibujado, ¿no? Dibujado. Si yo pongo otro tipo de diapositiva, pues será un poco más diferente, ¿no? Más diferente. Más como esto, digamos, ¿no? Más metacéntricos o submetacéntricos, que los que predominan prácticamente, ¿no? Los que predominan. Pero aquí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos cromosomas tenemos en el cuerpo? 23 pares. Muy bien, 23 pares de cromosomas. Esto, jóvenes, es un cromosoma humano que tiene 23 pares de cromosomas. Cuando queremos hablar de cromosomas humanos, no solamente tenemos que hablar del cromosomas de los 23 pares, sino también tenemos que hablar de ¿qué? De 23 cromosomas simples. Cromosomas simples. 23 también. 23. Estos cromosomas se llaman cromosomas gametóticos.
gametales. Cromosomas gametales. No nos vamos a meter, jóvenes, mucho en esto, porque después vamos a hablar esto, ¿no? Y es un poco más complicado para hablar y no van a entender casi mucho de esto, pero les voy a escribir cromosomas, ¿no? Cromosomas gametales, ¿no? Entonces, por si acaso, los cromosomas humanos, también llamado, o cromosomas del cuerpo, se llama cromosomas somáticos. Somáticos. ¿No? Cromosomas somáticos es también llamado cromosomas del cuerpo humano. ¿Cuántos cromosomas? 23 pares de cromosomas. ¿No? Dato curioso, ¿a qué se llama autosomas? Se llama cuando tenemos desde el primer cromosoma contado hasta el 22 cromosoma. Desde el cromosoma 1 hasta el cromosoma 22 se llama autosomas. Y el último prácticamente que nos falta acá, que es el 23, se llama ¿qué cosa? Cromosoma sexual. El cromosoma sexual tanto de mujer como de varón, ¿no? A eso se llama cromosomas sexuales, ¿no? Cromosomas sexuales. Muy bien, eso sería un poquito, ¿no? ¿Entendieron, jóvenes, o no? Sí. Doctor, entonces los cromosomas serían del 1 al 22 y ya el 20. Pues ustedes sí que son tremendos. Del 1 al 22 son autosomas y el 23 son Pregunte. Muy bien por la señorita. Muy bien, excelente. ¿Cuál es tu nombre, mi amiga? Gisela. Gisela, te ganaste una estrellita. Muy bien, muy bien. Miren, jóvenes, en nuestro cuerpo tenemos dos tipos de cromosoma. Un tipo de cromosoma somático y otro cromosoma gamético. Cuando queremos hablar de cromosomas somáticos, hablamos de 23 pares de cromosomas. ¿No es? 23 pares de cromosomas. En realidad, si hablamos de 23 pares de cromosomas, son 46, pues, ¿no es? 46 cromosomas simples, ¿no es? Cromosomas simples. Los somáticos no serían 22 nomás, pares, 22 pares, o sea, 44. No, es que están confundidos. Somáticos. El otro es autosomas. O sea, dentro del somático ahí recién ya se dividen los autosomas y los sexuales. Exacto. Dentro del cromosoma somático, como su compañera dijo, hay cromosomas autosomas y hay cromosomas sexuales. Ya, a ver, pregunte, jóvenes, para que salgamos de duda. Pregunta. Pregunte, pues, jóvenes. En general, serían somáticos 23, dentro de ellos ya se dividen en los autosomas, que serían 22, y los sexuales, que solo sería el 23. ¿Exacto? Exacto. Ya, para que los que no entendieron, ese es 22, ¿no? Aquí voy a poner XX, sería pues niña, y aquí XY, con eso completarían los 23, pero hasta aquí, hasta el 23, que es el 23 cromosoma, se llama autosoma. O sea, primer par cromosómico, segundo par cromosómico, tercer par cromosómico, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta 22 prácticamente, será, ¿cómo se llamará? Autosomas. Y el último, ¿cómo se llamará? Cromosoma. Eso estamos hablando prácticamente ¿de qué? De los cromosomas somáticos. ¿Cómo también se llama? Les dije, del cuerpo humano.
Ya, ahora sí. Sí, doctor. Ahora sí, claro. Ahora sí. Esos son 23 pares. Pares. ¿Qué quiere decir? Prácticamente que son 46 cromosomas simples. Y tienen que saber esto, más jóvenes. Estamos ahorita hablando de cromosomas del cuerpo. No estamos hablando nada de reproducción ni nada. No, mejor olvídense eso. Eso también es representado en matemáticas 2n. El símbolo de los cromosomas somáticos o del cuerpo humano, que son 23 pares de cromosomas, que representa 46 cromosomas simples, es 2n. 2n. Anótense, dibújense, no sé, pero anótense. Pregunta entonces, pregunta. Disculpe, yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre cromosoma somático y cromosoma gametal? En los gametales ese no entendí tampoco yo, licenciado. Bien, los gametales solo no tienen ya 46 cromosomas simples, sino tienen 23 simples. Quiere decir que en vez de haber dos, solo hay uno. No hay esto. No hay esto. O sea, son los simples. Son simples, por eso. No son pares. Es la cantidad de cromosomas que lleva un gameto, ¿no? Sí, un gameto. Pero no, podemos decir así, ¿no? Podemos decir así. Ya, ¿capta, no? Sí. Ya, muy bien. Muy bien. Eso, chicos, y pues vamos a hacer, voy a borrar completo, tampoco mal, vamos a borrar y hasta aquí pues será. ¿No? Ya. Vamos a repasar, jóvenes, vamos a repasar, aquí está, ¿no? El núcleo, ¿no? Parte central de la célula, ¿no? De aquí salen todas las órdenes, por si acaso. Algo muy importante que dijimos que tiene, el material genético, obviamente el ADN, ¿no? Y otro que dijimos, jóvenes. ¿El nucleolo? El nucleolo prácticamente, ¿no? Se salió la diapositiva, creo, ¿no? Sí. Sí, Ahí sí salió. Ya. Después tenemos la membrana prácticamente, que ¿cómo se llama la membrana? Plasmático. ¿Cómo se llama la membrana? Membrana nuclear. Membrana nuclear, carioteca, ¿no? No se olvide, ¿no? Bolsa membranosa, nuclear, envoltura nuclear, ¿no? Bolsa nuclear. O también, ¿no? Protectora prácticamente del núcleo, ¿no? Dentro del núcleo tenemos un líquido que se llama cromatina. Nucleoplasma. Muy bien. Tienen que aprenderse. Prácticamente este núcleo dijimos que tenía El ADN. El nucleolo. ADN. Sostiene la cromática que sostiene las cromatinas. Cromatina. Muy bien, ya, muy bien, excelente. Obviamente dijimos que estaba compuesto de agua, tenía proteínas, glucósilos y todo eso, ¿no? ¿Para qué? Para que ayude a la división, pues, de la cromatina, ¿no? Los poros prácticamente era como que ayudaba a la salida y la entrada de algunas sustancias para el beneficio del núcleo, ¿no? La cromatina, ¿qué dijimos que era? El ADN. El ADN del cromosoma. Muy bien. Y dentro de esto prácticamente estaba el nucleosoma, ¿no? El nucleosoma, miren cómo está aquí, ¿no?
nucleosoma y miren cómo está enrollando prácticamente. ¿No? Doctor, solo vemos la diapositiva primero. No la estamos viendo. Es la diapositiva de PowerPoint. Ah, ¿no la están viendo? No. Sigan la primera. Pero estamos respondiendo. Gracias, chicos, gracias. ¿Pero ahora sí ven? No. No. Qué triste, chicos. Ahora, No. Nada. Sigan la primera. El ni modo, jóvenes. ¿Ahí? No. tampoco. Pero siga preguntando, Lice. Sí. Sí. ¿A qué? Ya, vamos a terminar porque ya creo que es hora, ¿no, jóvenes? Falta. Falta, ¿no? A ver, ya voy a tratar de arreglar. 10 minutos de pregunta, profe. Ya, les voy a compartir nuevamente, jóvenes. Espérenme un momento, por favor.